Bienvenidos muchachos a este video donde vamos a repasar los conceptos de los números irracionales. Ya habíamos estudiado qué son los números racionales y recordemos que los números racionales son aquellos números que se los puede expresar de la forma a sobre b. Pues bien, si hablamos de los irracionales, entonces diremos que este tipo de números son aquellos que no se los puede escribir de la forma a sobre b. Ahí sería una primera definición de los números irracionales. Dentro de los irracionales encontramos una cantidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las raíces que son de raíces de números que no son exactas, por ejemplo la raíz de 2, que es 1.41, 42, 13, etc. O por ejemplo la raíz de 3, que es 1.73, 2, 0, 5, 0, 8, etc. O por ejemplo la raíz de 5, la raíz de 6, la raíz de 7, la raíz de 8. Las raíces de números que no son exactas. Obviamente las exactas pues serán números enteros, pero las que no tienen serán entonces números irracionales. O sea que hay infinitos números que tienen raíz inexacta donde la parte decimal no son ni periódicos ni tampoco digamos, no son finitos. Se cumple un número infinito que no se repiten, es decir, que son números que van hacia el infinito. Otro ejemplo es el número el número Euler. Cuando ya lleguemos al grado noveno, ya veremos entonces qué significa y cómo va a aplicar este número El número es el número, o tiene como valor 2.71, 82, 81, etc. Y este número pi, que es un número bien conocido, que usted lo puede, que lo hemos utilizado cuando hemos calculado el área de un círculo, que es el pi, que sería 3,14, 15, 92, etc. También sería otro ejemplo de un número irracional. Pues bien, vamos a detenernos un poquito en este número porque ese número sí es importante que nosotros lo podamos deducir. Bien, entonces vamos aquí a presentar una pequeña explicación de cómo se obtiene el número pi. Para eso hemos preparado aquí, en GeoGebra hemos preparado una especie como de un círculo dinámico donde al mover el círculo, mire, va cambiando la circunferencia, aquí, digamos la longitud de la circunferencia y también el diámetro. Entonces, si yo voy aumentando la longitud de la circunferencia, también va aumentando el diámetro. Y aquí aparecerá entonces cuánto vale la longitud de la circunferencia. Al decir longitud me refiero a cuánto vale todo este contorno, o sea el perímetro. Y diámetro me refiero a la línea que va de extremo a extremo, pero que pasa por el centro. Recordemos que en el diámetro hay dos veces radio, ¿no? Bueno, entonces hemos aquí hecho este círculo dinámico para poder explicar. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la longitud de cada una de la circunferencia entre su diámetro. Eso es lo que veremos y veremos entonces cuánto da dividir longitud entre diámetro. Eso es lo que justamente vamos a hacer aquí en la siguiente diapositiva. En este caso nosotros hemos cortado seis secciones para poderlo hacer. Bueno, entonces aquí nosotros encontramos que en la primera, esta sería entonces la primera parte, aquí la primera, si usted coge una calculadora y divide 14,67 entre 4,67, eso da como respuesta 3,14, 13, etc. Bueno, en la siguiente, cuando dividimos 23,49 entre 7,48, que es otra variación de la circunferencia, la respuesta es 3,1403, etc. En la última, mire, ya hemos hecho una circunferencia un poco más pequeña en cuanto a su longitud y la respuesta de dividir 6,31 entre 2,01 es de 3,1393, etc. Aquí en la siguiente la respuesta es 3,14
11, etcétera. En la siguiente la respuesta es 3,14, 23, etcétera. Y en la última la respuesta es 3,16, 36, etcétera. Bueno, es significativo que la mayoría da 3,14, de 3,14. Miren, de 6 ejercicios, 4 dan 3,14. Hay una variación, obviamente hay variación en la parte decimal, pero lo importante es que los dos primeros dígitos dan 3,14. Aquí entonces podemos decir que el número pi es aproximadamente igual a 3,14. Es decir, el número pi, ¿de qué resulta? El número pi resulta de dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro de la circunferencia. Ahí entonces sería la explicación de lo que es el número pi y la explicación de los números irracionales. Cuando ya estemos en cursos superiores ya veremos entonces cómo se da la definición formal de lo que son los números irracionales. Hasta pronto, muchachos.